Para aplicar lo que hasta este momento hemos revisado de estadística descriptiva, probabilidad e inferencia estadística, vamos a empezar a revisar el tema de la inferencia estadística cuando se aplica en casos de una variable cualitativa. Y lo haremos tanto desde el punto de vista de la prueba de hipótesis como de un intervalo de confianza del 95%. Empecemos con la prueba de hipótesis para una proporción. Esta prueba no es muy frecuente que la podamos utilizar porque requiere que tengamos un conocimiento previo de la proporción poblacional. Pero cuando tenemos ese conocimiento, lo podemos utilizar. Por ejemplo, supongamos que hay un investigador que está probando algún procedimiento en donde de alguna manera quiere lograr que exista una diferente proporción de nacimientos de sexo femenino. Y él dice que aplicando su técnica, esa proporción se va a modificar. Se sabe por diferentes estudios en nuestro medio y en otras partes del planeta que la proporción de mujeres de entre los recién nacidos es igual al 49%, o 0.49. Entonces, a partir de ahí podemos plantear la hipótesis nula, donde vamos a decir que la proporción es igual a 0.49 y la hipótesis alterna sería que la proporción sería diferente a 0.49. Vamos a asignarle un nivel de significancia de alfa igual a 0.05 y el estadístico pertinente va a ser la proporción que vamos a obtener en una muestra. Para calcular las probabilidades de que esos resultados, la hipótesis nula, sea falsa, dado que es una distribución binomial, bueno, tenemos dos opciones. La distribución binomial propiamente dicha, donde las respuestas son del tipo sí o no y no tiene ninguna otra restricción. O si la muestra es grande de alguna manera, entonces podemos utilizar la aproximación a la normal, donde z se calcula mediante la proporción de la muestra menos la proporción de la población y eso dividido entre el error estándar, y el error estándar es igual a la raíz cuadrada de P por Q entre N. Y que tiene como restricciones que sus respuestas sean de sí o no, es decir, respuestas binomiales, y donde el valor de P no está demasiado cerca de 0 ni de 1, y donde la P poblacional por la Q por la N es mayor o igual a 5. Para mostrar la utilidad de este procedimiento, vamos a utilizar primero la distribución binomial, que se utiliza cuando las muestras son pequeñas, y lo vamos a hacer en EpiInfo. Recuerden, después de abrir el menú de EpiInfo, hacemos clic en StatCalc y luego en Population Binomial. Y cuando se presente el cuadro de cálculos binomiales, vamos a poner nuestros datos. Para este ejemplo, vamos a asumir que el investigador estudió 20 gestaciones, de las cuales 15 fueron de sexo femenino. Y es importante aquí anotar cuál es el valor esperado, es decir, cuál es la proporción poblacional que sería 49% o 0.49 más propiamente dicho. Lo primero que vamos a hacer es asegurarnos que P por Q por N es menor a 5. Por eso estamos tomando 0.49 de la proporción poblacional,
lo multiplicamos por 0.51, que sería 1 menos la proporción poblacional, y luego el tamaño de muestra, que sería 20. El resultado nos da 4.998, que es inferior a 5. Es decir, la única opción que tenemos para hacer este procedimiento es utilizar la distribución binomial. Y lo que hacemos ahora es fijarnos en el resultado de el valor de P a 2 colas, donde nos dice que el valor de P es igual a 0.033. Desde el punto de vista de la lógica de la prueba de hipótesis y con una significancia de 0.05, entonces el investigador que encuentra estos resultados podría decir que sus resultados son estadísticamente significativos. La tabla también nos muestra pruebas de una cola, en el sentido de que el resultado sea menos de 15, menos o igual a 15, exactamente igual a 15, mayor o igual a 15 o mayor a 15, y que son los que se ven en la tabla. Hay que recordar simplemente que 15 entre 20 es igual a 0.75. Para utilizar esta prueba de proporción muestral contra una proporción poblacional, es indispensable que conozcamos la proporción poblacional. Este es una de las principales limitaciones que tiene la prueba de hipótesis para una proporción. Generalmente no conocemos esa proporción poblacional y lo que nos interesa en el estudio es encontrarla. Si la muestra hubiera sido más grande, por ejemplo, de 100 observaciones, entonces podemos utilizar la aproximación a la normal, la aproximación de la normal a la binomial. Y para hacer ese cálculo, vamos a utilizar la de la página www.openepi.com. Vamos a utilizar la opción datos agrupados y proporción. Ustedes pueden entrar a www.openepi.com a través de cualquier browser de internet. Pueden utilizar Google, pueden utilizar Escape, pueden utilizar Firefox, etc. Una vez que han entrado a la página, hagan clic en datos agrupados de tal manera que se muestren las proporciones y luego clic en introducir datos. Una vez que aparezca la ventanita, entonces pondrán lo que corresponda al numerador y al denominador. En este caso hemos cambiado un poquito los números. Hemos puesto que se han encontrado 59 recién nacidos de sexo femenino de 100 estudios que se hicieron. La siguiente celda nos pregunta por qué queremos multiplicar el resultado. De tal manera que la proporción de 0.59 la vamos a ver como 59%. Si la muestra se hizo en una población infinita o la muestra se tomó con reemplazo, realmente el tamaño de la población no tenemos que modificarlo, pero si la población era pequeña y la muestra fue grande en relación a la población, podemos ponerle ahí en la celda de tamaño de la población lo que corresponde para que la fórmula tome en cuenta aquella cosa que llamamos factor de corrección finita. Lo que sí es indispensable es que la última celda tenga registrado cuál es la proporción que se espera encontrar o cuál es el porcentaje que se espera encontrar, y ahí estamos anotando 49%. Insisto, para la prueba de hipótesis de una proporción es indispensable conocer la proporción de la población. Una vez que hemos anotado esos datos, hacemos clic en resultados. Cuando se abre la ventana de resultados, bueno, va a destacar la proporción, que es o el porcentaje, que es de 59%, y va
a anotarse también en la parte de abajo, que es la ventanita, el cuadrito rojo que estoy señalando, el resultado de la prueba de hipótesis, que lo está mostrando como un valor de P. Decíamos cuando veíamos el tema de la inferencia estadística que anteriormente se delimitaba el área de aceptación de la hipótesis nula y el área de rechazo y se definía un valor crítico que en este caso vendría a ser de 1.96 y luego comparábamos si el resultado estaba dentro del área de rechazo o de aceptación. En este caso, el valor de Z, es decir, el número de desviaciones estándar calculados a partir de Z sería 2. ¿De dónde sale ese 2? Bueno, ese valor de Z2 se obtiene de la distribución binomial, pero de su aproximación a la normal. Y lo podemos calcular de la siguiente manera. Z va a ser igual a la proporción de la muestra menos la proporción de la población entre la raíz cuadrada de la proporción poblacional por Q poblacional entre la muestra. Y a eso le sacamos raíz cuadrada, es decir, si la muestra nos está diciendo que la proporción es de 0.59 y nosotros asumimos que la proporción de la población es 0.49, el resultado sería 0.1. Y el error estándar, es decir, el denominador, va a ser igual a 0.49 por lo que resulta de 1 menos 0.49. Esa diferencia la dividimos entre 100 y a ese le sacamos la raíz cuadrada para que nos quede 0.05. Y al final dividimos 0.1 entre 0.05 que va a ser igual a 2. De ahí es de donde viene ese valor de Z. Si tienen problemas con este valor, revisen por favor la presentación de aproximación a la normal de la distribución binomial para muestras de una proporción, para universos de proporciones muestrales para una proporción. Anteriormente, cuando no disponíamos de tantas facilidades de computación, lo que procedía era comparar ese valor Z2 contra el valor crítico, que para este estudio habría sido 1.96. Lo que se encuentra antes del 1.96, entre 0 y 1.96, se encontraría en el área de aceptación de la hipótesis nula, y lo que se encuentra a partir de 1.96 en delante se encontraría en el área de rechazo. Como 2 es mayor de 1.96, entonces nos encontramos en el área de rechazo de la hipótesis nula, rechazamos la hipótesis nula y decimos que se observó una diferencia estadísticamente significativa en la proporción estudiada. Actualmente, considerando que las facilidades de la computación no lo permiten, bueno, empezamos a omitir ese valor crítico y esa comparación con el 1.96 y nos fijamos casi exclusivamente en el valor de P. Y si vemos el valor de P, nos damos cuenta que ese valor de P es menor a 0.05 y concluimos que la diferencia es estadísticamente significativa. El otro procedimiento de inferencia estadística es el intervalo de confianza, en este caso para una sola proporción. Este procedimiento es muy importante porque lo podemos utilizar aunque no tengamos conocimiento de la proporción poblacional, de tal manera que en cualquier estudio donde calculemos una proporción podemos calcular el intervalo de confianza para la proporción. Básicamente lo que se necesita es primero calcular una proporción en la muestra y luego construir el intervalo de confianza
aplicando la fórmula de la distribución binomial. Bueno, realmente no utilizamos la fórmula, sino que utilizamos igualmente las aplicaciones que nos permiten obtener esos datos. Para hacer el cálculo del intervalo de confianza utilizando la distribución binomial, podemos hacerlo en EpiInfo StatCalc distribución binomial, tal como lo hicimos para la prueba de hipótesis, y pondremos en el numerador el número de éxitos de aquellos que tienen la característica, y en el total de observaciones pondremos el denominador, que será el número de ensayos. Aquí no conoceríamos cuál es el porcentaje esperado, y vamos a poner el que obtengamos a partir de la muestra, es decir, vamos a ponerle 15 entre 20 es igual a 75%. Y nos vamos a fijar en la celda o en el espacio donde aparece el intervalo de confianza del 95%. Y para calcular el intervalo de confianza como porcentajes, solo nos restaría dividir 10 entre 20 y 18 entre 20, y eso vendría a ser el intervalo de confianza. Este procedimiento lo utilizamos siempre que P por Q por N es menor o igual a 5. En este caso, en donde no conocemos el valor de la población, por P anotamos la proporción que estamos viendo, que es 75, perdón. Por Q anotamos 1 menos P muestral, que sería 0.25, y la N, que sería igual a 20. Al respecto de este procedimiento quiero resaltar, hacer notar, que no es indispensable que conozcamos la proporción de la población. Lo podemos hacer con la proporción de la muestra. Eso quiere decir que siempre que tomemos una muestra para calcular proporciones, siempre podremos calcular el intervalo de confianza para la proporción, aunque no podamos hacer una prueba de hipótesis para una proporción. Por último, cuando la muestra es lo suficientemente grande, podemos utilizar la aproximación de la normal a la distribución binomial. ¿Cuándo una muestra es lo suficientemente grande para poder utilizarlo? Bueno, siempre que P por Q por N sea mayor o igual a 5. Al igual que en el ejemplo anterior de intervalos de confianza de una proporción a partir de la distribución binomial, no es indispensable conocer el parámetro de la población, es decir, no requerimos conocer la proporción de la población. El procedimiento básicamente es el siguiente. Se calcula la proporción de la muestra, se estima el error estándar o la desviación estándar del universo de proporciones, que es igual a P por Q entre N, a eso le sacamos raíz cuadrada, pero como no conocemos la P de la población, entonces sustituimos la proporción de la población con la proporción de la muestra. Así que utilizamos la fórmula P muestral, Q muestral entre N, y a lo que resulta le sacamos la raíz cuadrada. No va a ser el mismo resultado, pero va a ser un resultado generalmente muy aproximado. Luego se selecciona el nivel de confianza mediante 1 menos alfa por 100, es decir, generalmente lo vamos a hacer del 95%, así que alfa va a ser de 0.05, así que a 1 le quito 0.05, lo multiplico por 100, y ese valor que abarca el 95% del área, lo buscamos en la distribución Z para 1 menos alfa por 100, que generalmente va a ser de 1.96, y el intervalo de confianza se construye primero multiplicando el error estándar por el nivel de confianza, y luego a lo que resulta se lo vamos a restar a la proporción muestral, y ese sería el límite inferior, y también
se lo vamos a sumar a la proporción muestral y eso sería el límite superior. Estos intervalos de confianza los podemos encontrar en EpiInfo, en análisis de datos clásico, cuando le pedimos frecuencias. Al final del cuadro de frecuencias nos va a dar los intervalos de confianza para cada una de las categorías que tiene nuestra variable. También los podemos encontrar en la página de OpenEpi, los podemos calcular ingresando igual a OpenEpi datos agrupados proporción, ponemos nuestro numerador, nuestro denominador y le pedimos resultados. Y lo que nos va a mostrar son diferentes intervalos de confianza. Y es que no existe un solo procedimiento para calcularlos, hay varios procedimientos. El que podemos revisar rápidamente porque de alguna manera lo hicimos es el de distribución normal o aproximación a la normal, que también se conoce como WALL. Ese intervalo de confianza mediante el procedimiento de WALL o la aproximación a la normal se calcula de manera sencilla, lo podemos hacer realmente con una calculadora o en una hoja de Excel mediante la siguiente fórmula. Primero calculamos el valor de P de la muestra, calculamos el error estándar multiplicando P de la muestra por Q de la muestra, esa diferencia la dividimos entre N y a lo que resulta le sacamos la raíz cuadrada, eso sería el error estándar y lo vamos a multiplicar por 1.96. Ya que tenemos ese valor, se lo vamos primero a restar a la estimación puntual y luego se lo vamos a sumar a la estimación puntual de tal manera que los números y los resultados los podemos ver en la parte inferior de esta pantalla que definen el límite inferior como 0.59 menos lo que resulta de multiplicar 1.96 por la raíz cuadrada que se ve en la pantalla para dar 0.4936. Si lo queremos expresar como porcentaje, lo multiplicamos por 100. Y el límite superior, la única diferencia es que al 0.59 le sumamos el producto de 1.96 por el error estándar para que nos dé 0.6864 y si lo multiplicamos por 100 nos va a dar 68.64. ¿Qué quiere decir este del intervalo de confianza? Bueno, quiere decir que con alguna confianza el parámetro de la población que estoy buscando se encuentra entre 49.36% y 68.64%. ¿Qué tanta confianza tengo? Bueno, 95%. ¿Me puedo equivocar? Sí, generalmente 5 de cada 100 veces. ¿Por qué confiamos los investigadores en él? Déjenme decirles que si ustedes me garantizan que tengo un 95% de confianza de ganarme la lotería, yo vendo mi carro y compro el boleto de la lotería que tenga ese número porque tengo el 95% de seguridad de que me la voy a ganar. A eso jugamos en la investigación.